Buenos días, tardes, soy Chris Dupont y estoy con mi esposa Mónica. Vamos a empezar un nuevo tema en el capítulo número 2 de esta serie, de este nuevo podcast. Y Mónica, ¿qué tenemos para hoy? Muchas gracias, Chris. Hoy vamos a estar hablando del relativismo moral. ¿Nos podrías decir en resumen un poco de lo que vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de dos tipos de relativismo. Uno es el relativismo punto y otro es el relativismo moral, que es, creo, más importante. Y relativismo es algo que ya tocamos en el programa anterior. Hablamos de lo que era la verdad. Y relativismo es básicamente decir que la verdad no es absoluta, que la verdad es algo relativo a cada persona, que la verdad depende de los sujetos y no de la realidad. Y que pues tu verdad es tu verdad con B chica y mi verdad es mi verdad con B chica, pero no existe la verdad con B grande. Esa es la idea que vamos a cubrir y vamos a responder también a esto, vamos a responder a los problemas que tiene el afirmar que la verdad no existe y vamos a hablar de las implicaciones morales que tiene decir pues, no hay verdad absoluta y la moral también es relativa. La moral es algo que se construye, la moral es algo que nos viene de los genes o de la evolución y vamos a hablar de los problemas y respuestas. Vamos a dar respuestas a por qué es esto un problema. Vamos a hablar de eso en este capítulo, en este podcast. Es importante porque si como cristianos estamos hablando de que el cristianismo es objetivamente verdad y la sociedad en general piensa en la verdad como algo subjetivo, cuando decimos, bueno, el cristianismo es verdad, ellos lo que entienden, la mayoría de la gente lo que entiende es, pues te funciona y qué bueno que te funcione. A mí me funciona el alcohol, las drogas, la yoga, la meditación o el Prozac, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cristianismo como algo verdaderamente objetivo, sí, tal vez suena poco tolerante, pero no estoy siendo más intolerante que el decir 2 más 2 es igual a 4. La diferencia aquí es que vamos a explicar por qué creemos lo que creemos. Pues en base a eso vamos a lo primero. En la actualidad, pues ya sabes, la sociedad o por todos lados te quieren convencer que tú estás bien, que yo estoy bien, que no juzguemos, que depende de qué lado estés viendo la situación es lo correcto, que hay que ser tolerante, que todos tenemos la razón y que todos estamos bien, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo puedes validar que las verdades no son relativas? Bueno, empezando por el punto de que cuando dices no existe la verdad, ya dijimos que eso es una afirmación autorrefutante. Como el podcast pasado. Exactamente, en el podcast pasado, en el programa pasado dijimos, cuando dices la verdad no existe, te estás disparando en el pie porque yo te preguntaría, ¿es eso verdad? Y en el momento en que tú dices, sí es verdad, entonces la verdad ya es absoluta. Existe por lo menos una verdad absoluta. Eso por cierto se llama la táctica del correcaminos. No sé si a lo mejor a mí me delata mi edad al decir que cuando el correcaminos iba persiguiendo el coyote iba persiguiendo al correcaminos, te acuerdas que siempre se quedaba, se frenaba y se quedaba sin piso, veía el piso y se caía. Sí. Bueno, eso es lo que pasa con este tipo de afirmación, no tienen piso y en cuanto la persona las dice, cae por su propio peso. ¿Sí? Entonces el decir la verdad no existe es una verdad que yo le preguntaría a la persona, ¿es eso verdad? Y ahí se está autorrefutando la persona. Bueno, viendo ahora para conectar lo que vimos en el podcast pasado con un poco con el cristianismo, esto no es un problema de ahorita, ¿no? Esto viene desde atrás. Los cristianos los perseguían por decir que Jesús era el único camino, la verdad y la vida.
Y el problema es que los romanos eran sincretistas. ¿Qué quiere decir eso y qué tiene que ver ahorita en la actualidad? ¿Cómo podemos juntar todo esto con...? Bueno, creo que la sociedad actual es muy parecida a la sociedad romana. El sincretismo es la idea de que puedes adorar a muchos dioses y simplemente no hay conflicto en eso. Entonces los romanos eran muy astutos. De hecho, su estrategia era religiosamente neutra, porque pueblo al que conquistaban decían, bueno, no tienes que abandonar a tus dioses, simplemente tienes que venir y agregar tus dioses al panteón de dioses que ya existen, y por cierto, tienes que adorar al César como si fuera un dios. Y no tenían problema en que trajeras la adoración del árbol o la adoración de Mitra o la adoración de lo que tú quisieras, siempre y cuando aceptaras las demás religiones del imperio como verdaderas. Hoy pasa lo mismo. Hoy los relativistas no tienen problema con los cristianos que dicen, pues soy cristiano, pero pues si a ti te funciona el Prozac o la yoga o el budismo, pues, o ser mormón, no hay problema. La sociedad no tiene problema con ese tipo de cristianos. Tienen problema con el tipo de cristiano que dice, creemos que Jesús es la verdad, que resucitó y que es el único camino. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, el problema aquí es que cuando uno ve la vida y las palabras de Jesús, que la sociedad hoy dice, bueno, pues Jesús fue un buen maestro de entre muchos. No saben lo que están diciendo, porque Jesús no dijo, sí soy un buen maestro y sigan el camino que quieran y todos los caminos llevan al cielo, todos los caminos llevan a Roma. Fue alguien muy sabio, ¿no? Sí, fue un hombre sabio, fue un buen maestro. Y lo que dijo Jesús fue radical. Si tú voy a hacer un resumen burdo de religión comparativa y a lo mejor algunos teólogos se van a enojar con lo que voy a decir, pero creo que es cierto. Si tú ves el resumen de las grandes religiones y los fundadores de las grandes religiones, por lo general dicen algo así. Dicen, yo soy un guía y por aquí es el camino. Sigan estas reglas, sigan estas, Buda, sigan estas, el camino óctuple para llegar a la iluminación, a Nirvana. Los hindúes, bueno, salte de la rueda, sigue los Vedas para que salgas de este ciclo de reencarnación y este es el camino para hacer eso. Pero ninguno de ellos afirmó ser Dios. Jesús fue el único que afirmó, hizo afirmaciones de deidad y de nuevo ese es tema para otro programa. Entonces, en el momento en que Jesús dice, yo soy el único camino a Dios, y por cierto, lo que hagas conmigo va a determinar, lo que creas acerca de mí va a determinar tu destino eterno, es muy, muy diferente a lo que dijeron los demás. Los demás dijeron, este es el camino, soy un guía. Jesús dijo, yo soy el camino, no soy un guía, soy Dios mismo, lo que hagas conmigo va a determinar tu destino. Entonces, no podemos decir que Jesús simplemente fue otro buen maestro, porque lo que dijo fueron afirmaciones realmente radicales. Y bueno, ¿cómo influye y qué importancia tiene el relativismo para compartir hoy en día el Evangelio? Bueno, simplemente si las afirmaciones de Jesús de decir que Él es el camino y Él era el único camino son sus opiniones personales y relativas, pues entonces el Evangelio no tiene absolutamente ningún peso en la sociedad. Uno tiene que primero explicarle a la gente que la verdad absoluta existe, usando lógica, y después podemos entonces hablar, bueno, ¿cuál es la verdad? Y podemos descubrirla. Entonces tenemos que lidiar con esta... Y perdón que lo diga, pero esta enfermedad social que tenemos, que es el relativismo, antes de poder hablar de cosas sólidas. Si no tenemos un piso sobre el cual construir, no vamos a llegar a nada. Vamos a estar hablando
yo voy a estar hablando de verdades absolutas y el relativista va a estar diciendo, bueno, pues a ti te funciona, qué bueno, a mí me funcionan otras cosas. Pero ¿cómo podrías aplicar un antídoto a todo esto? Bueno, eso es la gran pregunta. Bueno, hay un método que desarrolló mi mentor, el Dr. Clay Jones, que es un antídoto contra el relativismo y enumera varios puntos. Él le llama el serum, el suero de la verdad, por las siglas SERUMM. Y cada una de estas siglas habla de un problema que tiene el relativismo. Entonces, si quieres, podemos verlos en orden. ¿Qué te parece? Sí, a ver, la S. La S se refiere a que el relativismo se autorrefuta. Es decir, que el afirmar que una verdad objetiva no existe es una verdad objetiva. Ok. O sea, no creo que haya mucho más que decir, pero hay veces que cuando hablo con algunas personas hay que tratar de, como vamos a llegar al rato a la sección de hacer girar la rata un poco, de hacer a la gente pensar, porque en primera instancia a veces a la gente no le cae el 20, la idea de que la verdad, el decir la verdad absoluta no existe. Yo le preguntaría, entonces la verdad absoluta no existe. No. ¿Estás absolutamente seguro? ¿Qué respuesta darías? Pues sí. Bueno, pues sí, entonces tengo razón, la verdad absoluta sí existe y tú estás mal. Entonces, es primero y únicamente, yo creo que esa razón debería ser suficiente, que se autorrefute. Está sumamente sencillo de entender. Vamos a pasar a la E. A la E, ok. La E es de enaltece la maldad. El segundo problema es que el relativismo enaltece la maldad y aquí el problema es que para que el relativista sea consistente, no puede decir que las maldades más grandes de la humanidad son objetivamente malas. Simplemente puede decir, no me gusta, no es mi preferencia, eso suena horrible, no me gustaría que me lo hicieran a mí, pero no puede decir que es objetivamente malo. Entonces el relativismo simplemente enaltece la maldad porque no puedes condenar nada. Si todo el mundo tiene razón porque la verdad no existe, entonces es lo mismo torturar a un niño que darle una paleta. Absolutamente. Hay una forma muy sencilla de eliminar el relativismo de una persona y es básicamente encontrar algo que están absolutamente seguros que es malo y que le aplica a todo el mundo. ¿Sí? Entonces, para diferentes personas son diferentes cosas, pero algo muy sencillo es, y algo que he dicho en otras ocasiones, es que todo mundo es relativista hasta que le roban la cartera. Sí, ahí sí está mal entonces, sí. Objetivamente. Sí. Sí. Entonces se encuentra algo que el relativista aborrece y que aplica para todo mundo y entonces se acabó ya el relativismo para esa persona. Claro. Bueno, pasamos a la R. La R significa que realza el racismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se deriva del punto anterior. Si no hay nada absolutamente verdadero o falso, entonces el asesinato de millones de judíos durante el Holocausto tampoco podemos decir que fue algo absolutamente malo. Simplemente el relativista aquí diría, pues qué horror, no me gusta, y ahí vamos de nuevo. ¿Sí? Y esta conversación la he tenido muchas veces. De hecho, el Dr. Clay Jones, mi mentor, decía que una vez enseñaba una
clase de introducción a la apologética y en su mayoría estaba formado por afroamericanos y había una mujer afroamericana que comenzó a discutir con él diciendo que realmente el holocausto o la esclavitud de los afroamericanos no fue realmente mala. Y ella dijo, lo cito, dijo, bueno, yo entiendo cómo una mujer blanca del sur podría haber pensado que no fue algo malo. Y precisamente este tipo de ideología relativista es la mejor amiga del racista y del racismo, porque no puedes decir que el racismo está absolutamente errado. Claro. Entonces, al menos que estés admitiendo que eres racista y que los racistas no están realmente mal, bueno, pues sigue con tu relativismo. Claro. ¿Y qué nos dices de la U? La U es que es últimamente hipócrita. Aquí el problema es que muchos, esto sorprende a muchos relativistas y no relativistas, porque el problema del relativista es que por excelencia dicen que aceptan a todos y no juzgan a nadie, pero resulta que los relativistas en realidad solamente aceptan otros relativistas y aceptan otros relativistas que están de acuerdo con su tipo de relativismo. Entonces, dicen que todos los que afirman la verdad objetiva son legalistas y parecen ser intolerantes, pero eso termina siendo intolerante porque ellos mismos empiezan a denigrar y a juzgar a otras personas que no piensan igual que ellos. ¿Sí? Entonces el relativista sí dice que es tolerante, pero es tolerante solamente con otros que piensan igual que él, lo cual termina siendo una posición realmente hipócrita. Y bueno, tendríamos que pasar a las últimas 2 M's, pero la primera M sería ¿de qué? Bueno, ya hablamos un poco de esto, que es moralmente estancado. Este es otro problema. Y el problema del relativista es que, como no tiene un piso moral, entonces nunca hay una forma de mejorar moralmente. Es decir, tú como relativista no puedes decir, soy mejor persona hoy de lo que ella era ayer, porque no hay mejor ni peor. Es como estar flotando en el espacio. No hay arriba y no hay abajo. Entonces no puedes decir, hoy subí un poco o hoy bajé un poco. Simplemente arriba y abajo no existe. Entonces yo le preguntaría a alguna persona que es relativista y le diría, bueno, ¿es mejor un hombre que ha dejado de golpear a sus hijos o no? ¿Es mejor una sociedad que ha dejado de eliminar a un segmento de su raza sistemáticamente o no? ¿Es mejor una sociedad que ha eliminado la esclavitud o no? Y si su respuesta es que están de acuerdo, y eso es una verdad absoluta para todos, entonces no son tan relativistas. Si no, entonces tienen que admitir que, bueno, pues para esa sociedad la esclavitud fue buena y pues uno tiene que respetar ese punto de vista, lo cual es moralmente estancado. Claro. ¿Y la última M? Y la última M es de mente cerrada. Es decir, cuando uno le dice a un relativista que tiene la mente cerrada, no lo pueden creer. Pero realmente tienen la mente cerrada porque no están abiertos a aceptar algo que es verdad y algo que es obvio. ¿Sí? Como dice Alan Bloom en su libro, un teólogo, en su libro The Closing of the Mind, dice, hay una cosa de la que un profesor puede estar absolutamente seguro. Casi todo estudiante que entra a la universidad cree
o dice que cree que la verdad es relativa. Si esta creencia es puesta a prueba, uno puede contar con la reacción de los estudiantes. Se quedarán sin entender. El que alguien no pueda discernir esta posición como evidente los confunde, como si estuvieran cuestionando la validez de 2 más 2 igual a 4. El peligro es que se les ha inculcado a temer no al error, sino a la intolerancia. El relativismo es necesario para ser abierto, y esta es la virtud más grande, la única virtud a la cual las instituciones de educación primaria se han dedicado a inculcar por más de 50 años. El estudio de la historia y la cultura enseña que todo el mundo estaba loco en el pasado. La gente siempre pensaba tener la razón y eso llevó a guerras, persecuciones, esclavitud, xenofobia, racismo y chauvinismo. El punto no es el de corregir los errores y realmente tener razón, sino más bien el negar que tienes la razón del todo. ¿Sí? Y aquí está el problema. Cuando nos ponemos a analizar las raíces del antisemitismo, de la esclavitud, de la opresión, si no podemos decir que nada de esto fue objetivamente malo, no tiene entonces razón de ser el que enseñamos a nuestros hijos lo que es el bien y el mal, el que haya clases de ética en las universidades. Simplemente las palabras bien y mal no tienen ya ningún sentido. Sería como ni siquiera tratar de discutir el Holocausto o los asesinatos en serie de niños. Simplemente diríamos, no me gustaría que me pasara a mí, pero no puedo decir que es algo realmente malo. Claro. Y con ese punto me llevas a preguntarte también, digo, ahorita hablamos del relativismo en general y tocamos puntos en cuanto a la moral, pero ¿qué es el relativismo moral? El relativismo moral, a fin de cuentas, afirma que las cuestiones del bien y el mal las deciden ya sea los individuos, que cada individuo puede determinar lo que es verdad o no, o que las sociedades en general deciden lo que está bien o no. Hay otra postura por ahí que simplemente dice la moral es algo que existe necesariamente y metafísicamente, pero son pocos los que creen esta cuestión. La mayoría son individualistas con su moral o se adhieren a una moral de grupo o de sociedad. Pues, Cris, creo que ha llegado un reto, pero el reto lo quiero poner en la sección de es hora de poner a girar la rata. Uh-huh. Y ahí te va. Estas preguntas son de las que más nos han llegado. ¿Y cómo puedes responder a esto? O sea, preguntan, ¿la moral se puede derivar de un proceso evolutivo? Tarda X cantidad de tiempo aprender y que hay ciertos límites del comportamiento para que conduzcan al florecimiento de las especies y de ahí las sociedades han desarrollado cierto tipo de reglas para sobrevivir. Por ejemplo, no puedes decidir como en el Holocausto. Uh-huh. Dicen que no está mal meterse con alguien más con su libertad, pero eso se aprende de un proceso evolutivo y lleva cierto tiempo y la especie aprende. No necesitas nada más que evolución y aprender comportamiento. Uh-huh. Bueno, para mí es muy fácil porque esto es una perspectiva reduccionista. ¿Qué quiero decir con esto? Que la moral se puede reducir a opiniones del ser humano, ya sea individuales o de sociedad, y se deriva de un proceso que nos trajo aquí como seres humanos. Mi gran problema con esto es, y hay varios problemas. Primero,
Si tú y yo llegamos aquí por medio de un proceso evolutivo y una rata, es más, no vayamos una rata, una cucaracha llegó aquí al mismo planeta por el mismo proceso, ¿por qué es que una rata y un ser humano no tienen el mismo valor moral? Es decir, si yo veo una rata ahogándose en una alberca y veo a un bebé ahogándose en una alberca, la decisión moral de cuál de los dos debo salvar no debe ser ni siquiera sorprendente. Voy a salvar al bebé. Y el segundo problema es que este reduccionismo nos lleva al principio de la evolución. Es decir, en el canon de la evolución y del neodarwinismo, en el principio fue el átomo de carbono. Y por ende está mal asesinar niños y torturarlos, simplemente porque tenemos un arreglo complejo de átomos de carbono. Ya está mal hacer algo. Y esa es mi pregunta para los relativistas o los que se apegan al neodarwinismo, que dicen, bueno, pues el régimen de Hitler utilizó la misma retórica para decir, bueno, vamos a ayudarle al proceso evolutivo para crear a la raza aria, o lo que Hitler llamaba el superhombre, el Übermensch, que era mejorar la raza. ¿Y cómo vamos a mejorar la raza? Bueno, dándole un pequeño empujón al proceso evolutivo, eliminando a los indeseables, a los judíos, a los que tienen defectos congénitos, a los de síndrome de Down, etcétera, a los que no son güeros, de ojos azules, etcétera, etcétera. Eliminémoslo y todas las generaciones posteriores van a estar mejor equipadas para sobrevivir. ¿Y por qué estaría mal eso? Ese es el problema central, creo yo, que simplemente a partir del átomo de carbono no se puede derivar la moral, aunque estos átomos de carbono estén sumamente y complejamente organizados. Claro, estoy de acuerdo, pero aquí viene la segunda pregunta de la rata, que viene de la mano y ya lo contestaste, pero se las voy a leer. Yo creo que estás mal, dicen, a la hora de que, porque piensas que en el Holocausto ellos decidieron meterse con la libertad de todos, ¿no? Ellos dicen, está mal meterse con la libertad para decidir quién vive y quién muere, pero estoy de acuerdo contigo. ¿Cuál es la diferencia de darle un empujón a la evolución si somos solamente evolución, si somos moléculas volando, ¿no? Sí, claro. Pues hay gente que dice, bueno, porque te estás metiendo con la libertad de la gente y eso no se debe hacer. y ahí implícitamente están apelando a una ley moral superior, claro, que aplica a todos los humanos. Y entonces mi pregunta sería, ¿y de dónde derivas ese valor moral? ¿Es ese valor moral absoluto o relativo? Y si es absoluto, estoy de acuerdo. Uno no se debe meter con la libertad de los demás, pero no porque sea un valor relativo, sino porque es algo que aplica a todos. De hecho, en la Constitución de los Estados Unidos dice que tenemos un derecho inalienable dado por el Creador de vida y libertad y el buscar la felicidad. La libertad es uno de esos valores inalienables. Y precisamente en los juicios de Nuremberg contra el régimen de Hitler durante el Holocausto, los fiscales que enjuiciaron a los nazis fueron los que dijeron, hay una ley moral por sobre todos los hombres y el régimen de Hitler violó estas leyes. ¿Y de dónde vienen estas leyes? Tienen que venir de una fuente externa a la humanidad. Si no, simplemente estamos hablando al aire en cuanto a moral. Y nada, no podemos decir que algo es absolutamente aberrante o malo. Y con eso vimos que se concluyó el
que existe una verdad objetiva y que no existe el relativismo moral. Exactamente. Y es lo que te digo, Moni, tú ten una conversación con alguien que conoces lo suficiente y le puedes decir, ok, dame tu cartera. No, ¿por qué te voy a dar tu cartera? Bueno, dame tu cartera o te rompo los dientes. ¿Qué te parecería esa? ¿Sí? No, es que estás violando mi libertad y la libertad es inalienable. Bueno, diría yo, inalienable según quién. Si estás diciendo la libertad que me es dada por ser creación de Dios, porque el Creador me la dio, como dice la Constitución de los Estados Unidos, entonces estoy completamente de acuerdo contigo. Digo, hay mucho que decir hoy en día del relativismo moral, pero creo que hoy ha estado muy claro. En conclusión, ¿qué nos quisieras decir, Chris? Pues yo creo que podemos decir que creemos que el cristianismo es una verdad objetiva porque se basa en una realidad fuera de nosotros, en una realidad que no depende de opiniones personales. Y hay dos preguntas importantes aquí. ¿Dios existe? Aquí hay tres respuestas: sí, no o no lo sé. El hecho es de que Dios existe o no. No hay más opciones. Y la segunda es acerca de la verdad del cristianismo, que depende de un hecho histórico que es la resurrección de Jesús de Nazaret. Si sí resucitó, entonces el cristianismo es objetivamente verdad. Si no resucitó, entonces es objetivamente falso. Y bueno, de eso hablaremos en otra ocasión. Es un tema que me gusta muchísimo, la resurrección, y vamos a hablar de eso también. Claro que sí, Cris. ¿Qué te parece si cerramos con una oración? Excelente. Señor Dios, gracias por la oportunidad de hablar de la verdad, hablar de el cristianismo y de tratar de esclarecer ideas que llevan consecuencias terribles. Las ideas llevan consecuencias y malas ideas tienen malas consecuencias. Han habido malas ideas en la historia, han habido ideas que han terminado eliminando pueblos enteros, razas enteras, y estamos agradecidos contigo de que podemos hablar de esto en este país libremente, que nos da esta libertad y que en la Constitución de este país dice que ese derecho de libertad nos es dado por el Creador, por ti. Y te agradecemos esa libertad. En nombre de Jesús. Amén. Amén.